Pues buenos días a todos, amigos de Editorial Colima. Estamos en el tercer podcast que hemos creado en esta nueva iniciativa para hablar sobre psicología y coaching, que son dos de nuestras áreas estrella en la editorial. Y cómo no hacerlo ahora mismo con ocasión de la presentación del lanzamiento de un libro maravilloso que hemos sacado, que une estas dos disciplinas al servicio del ser humano. El libro se titula Sinergias entre la psicología y el coaching. Tenéis una ojeada de la portada detrás mío, porque tiene una portada magnética de un color precioso, y el subtítulo dice mucho acerca del contenido y sobre todo el espíritu del libro: Ciencia y arte al servicio del desarrollo humano. Este libro es un libro prodigioso que ha sido posible gracias a la colaboración de 59 personas, 30 autores entre ellos. Y bueno, la idea es que poder tener una entrevista personal con cada uno de estos autores. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Alicia Torres, que es una de las personas que ha escrito un capítulo para el libro. Alicia tiene un currículum muy potente, voy a intentar resumirlo brevemente. Ella es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por UCM, posgrado en Neuropsicología del Aprendizaje de las Emociones. Es miembro de la Sociedad Hipnológica Científica, experta en un montón de cosas como técnicas de relajación e hipnosis para tratamiento del dolor crónico de la ansiedad. Experta también en análisis conductual, metodología DISC. Es trainer en Focusing por el Instituto Español de Focusing, experta en mindfulness y compasión, en formación de docentes, en resolución de conflictos, en trabajo emocional. Es miembro de la Asociación de Suicidología y de la Asociación Española para la Prevención de la Enfermedad Mental y del Suicidio. Miembro fundador de MEIU, la Asociación de Docentes Innovadores. Como veis, Alicia es una persona que, en fin, creo que nos ha dejado, o te deben quedar pocas casillas del ámbito del servicio y de ayudar a los demás. Alicia, es una maravilla. Ahora eres codirectora, o eso es lo que me dice mi chuletilla, y si no me lo dices ahora, de codirectora esencial, Escuela de Educación Emocional, directora de Caballos que Educan, creadora de Docentes para el Cambio. Y bueno, tienes una amplísima experiencia como formadora de docentes en 18 institutos, ni más ni menos, de sitios como Leganés, de hace varios años. Formas a una media de 1.800 alumnos al año en educación emocional. Eres coach psicológico, entonces tienes esta doble visión que has aportado a este trabajo del que estamos hablando hoy, como educadora y como coach. Y bueno, y una larga experiencia profesional que, para no, en fin, agotaros, porque son muchísimos años de trabajo y dedicación de Alicia, todo esto lo podéis encontrar con detalle en el libro, porque os animamos a que lo compréis y sobre todo lo disfrutéis. Alicia, buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días y gracias a vosotros por invitarme. Gracias. Este libro, que nada, lo he definido en una línea porque te lo dejo a ti, este proyecto que supone el aunar estas dos disciplinas que paradójicamente pues han ido avanzando separadamente, y a veces incluso ha habido choque de trenes, ¿no? ¿Qué supone este proyecto, Alicia, para ti? Pues yo soy una persona que, si habéis deducido un poquito por mi trayectoria tiene mucho que ver siempre con la interdisciplinariedad. Y de hecho, la neuropsicología es una ciencia que marida estupendamente con un buen vino, con una buena comida, con casi todo. Esa es su naturaleza. De hecho, oímos hablar de neurodidáctica, oímos hablar de neuropsicología, o sea, de un montonazo de disciplinas, de neuroantropología, en fin, casi cualquier disciplina cruza con lo neuro y nos da unas explicaciones que además tienen que ver con lo humano, fundamentalmente. Y entonces, pues para mí el sentido de este trabajo, la otra característica que yo creo que también se puede ver un poquito en mi desarrollo vital, es que me encanta trabajar en redes, en equipos, cuanto más mejor para mí. Entonces era precioso para mí el participar en un libro con 40 personas, y además 40 personas de unas ideas tan concretas, tan precisas, tan de servicio, que yo creo que también es otra cosa que se oculta
o atraviesa la naturaleza de casi todos los que participamos en este libro, es el deseo de dar servicio a los demás, desde también un cuidado a nosotros mismos, desde encontrarnos en una coherencia, en un equilibrio que nos lleve a poder brindar a los demás también una visión de colaboración. Alicia, a tu modo de ver, ¿quién crees que se puede beneficiar de todo este trabajo tan bonito, conjunto, que habéis hecho gente de de tanta prestigio profesional, como bien decías, multidisciplinar, porque provenís de distintos ámbitos, incluso de distintos países? ¿Quién va a poder beneficiarse de todo este esfuerzo? Bueno, uno cuando hace las cosas las hace con una intención, luego el devenir de las cosas también es muy lindo porque fluyen hacia, y el observar cómo los hijos crecen, y este libro es un pequeño hijo, veremos hacia dónde se va dirigiendo, pero yo creo que un poco la idea es brindarle una visión general y un poquito sistemática de una disciplina que es relativamente nueva, que es el coaching, y de otra que es un poquito más antigua, que es la psicología, pero un poquito bastante más antigua, que también es una hija de la filosofía. O sea que yo creo que sí que puede servir de orientación a muchas personas que quieran dirigirse a trabajar con este mundo, pero también puede satisfacer el deseo de las personas que vivimos de la curiosidad, de tener curiosidad, de aprender nuevas cosas, y yo creo que vale para trabajar el propio desarrollo personal de cada uno. Hay líneas muy orientativas de trabajos, incluso esa parte que hay al terminar cada capítulo del diario de un coach, es un poco esa bajada a tierra, llevada a práctica de cada una de las cosas que a nivel teórico se explican en cada uno de los capítulos. Entonces creo que es muy sabroso el atender esa mirada de por dónde vienen las cosas, de cómo son las cosas y de cómo bajan a tierra y se plasman. Muy bien, yo comparto esa visión contigo. Creo que el libro va a ayudar a profesionales de ambos ámbitos y otros, como la educación, que es el tuyo, por ejemplo, y además a cualquiera que, como bien dices, sienta interés por el desarrollo propio, el desarrollo de su entorno, etcétera. Por lo tanto, a todas las personas. Además, tiene una tercera virtud, que es un libro que nos descubre cosas. Yo, que llevo 30 años en esto, pues he aprendido muchísimo, porque he descubierto áreas de especialidad, por ejemplo, la tuya. Tú, además de, bueno, eso hemos hablado brevemente sobre tu trayectoria y tu expertise, habéis escrito tú y Juan José Álvarez un capítulo muy interesante de algo desconocido para los que no estamos en ello, pero muy bonito, que es esto de lo que estamos hablando, y que me gustaría preguntarte un poquito más sobre ello, que es la neuropsicología humanista y coaching, es como se titula el capítulo, ¿no? Cuéntame un poco más qué es esto, Alicia. Sí. Bueno, pues muchos de los fundamentos que la psicología ha tenido, pues casi como deducciones, como intuiciones, como desarrollo de la filosofía, cada vez las ciencias del estudio humano se van reuniendo más, como decíamos, son más interdisciplinares. Entonces, finalmente hay todo un apoyo biológico que explica muchísimas de las acciones que como humanos tenemos y llevamos a cabo. Entonces, yo creo que ese punto es el que de alguna manera queremos aportar, qué bases con términos que además se han introducido en nuestra vida cotidiana con mucha facilidad, porque, bueno, quiero dedicarle un entrañable recuerdo en este momento a Eduard Punset, que introdujo muchísimos de estos temas a nivel de divulgación en España. Y entonces empezó como a crearnos una curiosidad sobre cosas que ya estaban pasando en la ciencia, y era empezar que por fin habíamos podido echar un vistacito a los cerebros funcionando en vivo, porque recordemos que antes no veíamos la funcionalidad del cerebro, solo estudiábamos en personas muertas y luego estudiábamos situaciones lesionales siempre de patologías. Entonces, de repente, poder ver qué hace un cerebro y qué hace un cerebro sano y saludable y cómo funciona, pues nos brinda una oportunidad de entender de dónde nuestro pensamiento, como dice la canción, puede tomar asiento. Entonces, ese pensamiento
tiene unas bases neurofisiológicas que explican pues, la introducción de términos tan actuales como es la empatía. Antes hablábamos mucho de simpatía, pero nunca habíamos hablado tanto de empatía, yo creo, como desde que descubrimos las neuronas espejo. O ahora estamos hablando mucho de formación continua o de formación a lo largo de toda la carrera profesional o de toda la vida. Antes pensábamos que solo cuando éramos chiquititos el cerebro estaba listo para aprender, nos mandaban a la escuela y ya luego a trabajar. Y era como si no se pudiera aprender después. Y resulta que vemos que hay todo lo que es una neurogénesis vitalicia. Entonces, que quiere decir esta cuestión que seguimos conectando neuronas a lo largo del tiempo y, o sea, seguimos conectando hasta que casi nos morimos. Es el final yo creo que es el final del aprendizaje, o no, no sabemos, ahí lo dejamos, ¿no? Puede ser que sea el final del aprendizaje que conocemos, pero que siempre estamos pudiendo aprender. Y luego, pues, condiciones de la lateralización del cerebro, cosas tan interesantes como Freud postulaba un término que era el inconsciente, que siempre se discutía, que existía, pues es que vamos descubriendo que hay una base para el inconsciente, que hay una localización y que hay unas funciones. Y pues todas nuestras emociones también como se entrecruzan con el pensamiento, porque ha habido mucha época en que hemos pensado que el pensar era lo que nos hacía humanos, y Antonio Damasio, nos saca de este error en su libro diciéndonos que siento, luego existo, no pienso, luego existo, como decía Descartes, sino le damos una naturaleza a la emoción, y además vemos que una vez más marida muy bien con el pensamiento y con lo físico, que realmente al final, como el hombre es limitado en su manera de aproximarse, lo que hacemos es parcelar las cosas, pero que realmente esas tres cuestiones, esos tres círculos, que es la mente, el cuerpo y la emoción, están interconectados y forman parte de una misma realidad, que es el yo mismo, el self. Lo cuentas fenomenal y me gusta mucho este mensaje que lanzas hacia la necesidad de integrar, porque es verdad que tenemos esa manía de ser lineales, ¿no? Hablabas de compartimentar el conocimiento. Creo que tu área de especialidad es un área fascinante, todos, por lo menos yo, pero creo que muchos, tenemos muchísima ansia de conocer más y más, adentrarnos en las investigaciones sobre el cerebro, sobre la mente. Y es verdad que ahora tenemos una información y una capacidad de refrendar cosas que podíamos intuir, porque tú bien decías que la psicología viene de una ciencia tan antigua como es la filosofía, que tiene miles de años, y acertaron en muchas de sus en fin, aseveraciones, ¿no? Ahora lo que estamos es refrendando con la ciencia, pues muchas de las cosas que ya el ser humano sabio sabía, ¿no? Sabía. Lo que pasa es que no sabía que sabía. Sí. O no podía demostrarlo, ¿no? Podía demostrarlo empíricamente, ¿no? Seguramente por contrastar los hechos, pero ahora la ciencia nos ayuda pues a creerlo y a maravillarnos, como no, de todo esto. Dime una cosa, porque yo creo que el libro, además de todo el contenido estupendo que ofrece al lector interesado, es en sí mismo también una demostración de que la colaboración es posible. Todo ese esfuerzo que habéis hecho tanta gente tan diversa de muchos años, por cierto. ¿Tú cómo ves el mundo, Alicia? ¿Crees que el mundo tiene que unirse más, que la colaboración ahora mismo es el gran paradigma, el gran reto al que se enfrenta el ser humano? Pues si nos faltaba alguna explicación, y además la biología, que siempre es tan estupenda, viene y nos la da así, a veces un poco expeditivamente, como ha hecho en este momento, nos coloca frente a un coronavirus, y entonces descubrimos lo enredados, en el más bonito sentido de la palabra, que estamos, que formamos una red con la naturaleza, una red entre nosotros como parte de la naturaleza. Y hemos estado un poco despistadillos, casi desde que nos subimos a las torres para vivir y empezamos a ponernos zapatos y perdimos el contacto con la tierra, nos hemos despistado un poquito de este tema de la interconexión.
Y yo creo que si el coaching está trayendo algo muy subrayado es este tema que estamos muy, muy conectados y que cualquier cosa que hacemos el uno incide en el otro. Ya nos lo hizo ver en su día las teorías del caos, que para mí es una teoría magnífica también para tener en cuenta. La famosa historia de las alas de mariposa que se mueven en Shanghái, pues es eso, que formamos parte de una red. Entonces, cuanto antes nos demos cuenta que además de esos 3 ámbitos que he nombrado del self, hay otra cosa que es los otros que al final soy uno mismo también, son uno con nosotros, porque somos esa red. Entonces, toda esa repercusión de lo que manejemos y lo que hagamos va a influir, y además va a influir en nuestra historia, en las siguientes generaciones. O sea, yo creo que es un acto de responsabilidad tan grande el que estamos teniendo que tener en este momento, porque ya lo sabemos, antes no sabíamos y ahora ya lo sabemos. Y cuando alguien sabe algo, adquiere una responsabilidad muy importante. Y creo que tenemos esta responsabilidad de sabernos red. Ya lo decía Confucio, si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que antes, decía. Estás peor que antes. Es una gran responsabilidad. Bueno, la verdad es que es un placer oírte, Alicia. O sea, gracias por todo el trabajo que desarrollas, por la alegría vital que transmites, gracias por participar en este breve encuentro, porque la idea es, bueno, animar a la gente, desde luego, a que se haga con el libro, a que lo lea y, por encima de todo, a que practique este espíritu que intentamos entre todos transmitir con este proyecto. Muchas gracias. Esperemos que guste y que sirva las dos cosas, que yo creo que es el ánimo que hemos tenido todos a hacer esto, es conectar, como decía, conectar con nuestros lectores, y necesitamos que estén ahí para seguir haciendo red. Bueno, pues tenéis este libro magnífico, Sinergias entre la psicología y el coaching, respaldado por un montón de gente, 59 profesionales de prestigio, en todas vuestras librerías, Corte Inglés, Amazon, en todas partes, en editorialcolima.com, también lo podéis adquirir. Y nada, hasta siempre. Muchas gracias, hasta siempre. Gracias, Alicia. Chao.